Sí, esta es. Bien, es sobre la hoja de trabajo que ya la hemos platicado, que por cierto solo hemos hecho ajustes de, ¿cómo se llama? De los impuestos de IVA. Pero más que todo la parte más técnica que pueda tener para realizarla. Esto pues le va a servir más a los que van para contabilidad. ¿Lo ven ahorita la hoja de trabajo? Sí, licenciado. Ok. Ahorita solo que amplíe. Ahí está una máxima de Thomas Edison. Veamos. Ok. Bien, como cualquier hoja de control o cualquier hoja de cálculo que nos sirva en la contabilidad o en administración o en ingeniería, es una herramienta, ¿verdad?, que se va diseñando para poder que ayude a determinar al final las cifras que nos van a servir para tomar las decisiones. Entonces, la hoja de trabajo ya nosotros la hemos diseñado, la hemos trabajado, que se parte de lo que es la balanza de comprobación. Se determina la balanza de comprobación y debe de ser de manera vertical. Algunos me la trabajaron horizontal, pero después aparte me hicieron la hoja de trabajo y está bien, pero es doble trabajo. Por eso mejor se diseña de manera horizontal y ahí se hacen ya los ajustes que hay que hacer. Entonces, es un borrador de trabajo, ¿verdad?, para el contador, que permite al usuario poder observar el ajuste de los saldos de las cuentas en las cuales se haya obtenido algún error. Y a la vez permite analizar los movimientos en los cargos y abonos. En la balanza de comprobación de manera vertical, tenemos los saldos con los cuales se terminó el mes. Y repito, a veces hay saldos que son negativos. Por ejemplo, en inventario, de acuerdo a todo lo que he registrado, al final me dio un valor negativo. Y un valor negativo en inventario es imposible, es decir, no puede haber -1 en existencia, ¿verdad? Sino que hay un error en los registros. Hay un error en el control que se está llevando. Entonces, eso es lo que me ayuda a mí en la balanza de comprobación y llevarlo a ajustes. El ajuste es que yo tengo que llevar, bueno, voy a revisar mi existencia y si realmente no hay nada, el primer indicador es que en inventario está 0. Entonces yo debo de asumir que en vez de que sea -1, -10, -15, pues debe de ser 0. Entonces lo que tengo que hacer es irme al lugar físico, si llevo un buen control de ubicación de los inventarios, que también es parte del control interno, entonces yo voy a contar. Si no encuentro, esto es 0. Si encuentro ahí que hay algunos en existencia, entonces lo voy a ajustar a esos valores en existencia. ¿Contra qué lo voy a registrar? Bueno, tengo que determinar responsabilidades, ¿verdad? Si es -1, pues a lo mejor hubo un error de dedo. Entonces lo que se hace es hacerle ver a la persona que lleva el control de que cometió un error al llevar los registros. Pero si es al revés, ¿verdad? Es decir, que yo tengo 5 en existencia, pero físicamente está a 0, entonces me da más ideas, más malos pensamientos, ¿verdad? Que se arruinó o que se lo robaron, que es lo peor, ¿verdad? O que, bueno, no sé, que se vendió de más y no se percató la persona que llevaba el control. En vez de dar 10, dio 15, entonces ahí están los 5 de diferencia. Y ahí se van a establecer responsabilidades. Dentro de la normativa interna debe decir que aquellas existencias
que no cuadren, ¿verdad?, con lo que debe de ser, de acuerdo a los controles, por las responsabilidades de las personas que llevan el control. Por supuesto que también se va a considerar quienes manipulan esas seguimiento responsabilidad y al final pues termina cobrándosele a quien realmente tuvo la responsabilidad. Si es que no se logra determinar que alguien se está sustrayendo el inventario. Lo mismo con las otras cuentas por cobrar. Un cliente que tenga menos un saldo negativo, pues ahí hay un error, ¿verdad? Y habría que ver en qué consiste ese error. Y hay que ajustarlo. Solamente les decía que donde sí podría haber saldos negativos, pero que se pueden subsanar llevando ese saldo negativo a las cuentas por pagar, es el sobregiro bancario. Y eso la norma lo dice, la norma 1, que cuando usted se encuentre en esa condición, es decir, que realmente tiene un saldo negativo en el efectivo, quiere decir que usted emitió cheques de más y que llegó a un arreglo con el banco para que el banco pueda autorizar el pago de esos cheques, aún sabiendo que no tiene saldo la empresa. Y eso se conoce como crédito rotativo, es decir, el banco le dice, ok, le voy a cubrir ahorita, pero tiene 30 días para poder cancelarme este saldo negativo que yo le estoy cubriendo. Si eso no se diera, si no fuera de esa manera, decía, si se emitieron cheques de más y el banco, si no ha llegado a ningún arreglo con el empresario, con el dueño de la empresa, pues simplemente le dice a la persona que llega a cobrar el cheque, mire, no le puedo pagar porque ya no hay fondos. La persona que tiene el cheque a su nombre y que no le cambiaron el cheque y que no se lo cambiaron en el banco, el cheque es un documento que se conoce como título valor, que usted lo puede protestar. Y al protestar un cheque sin fondos, significa que usted puede ir a la fiscalía a poner una demanda y acusar de estafa a la persona o a la empresa que le emitió el cheque. Por eso es bien delicado esa condición. Usted tiene que saber hasta dónde puede llegar de acuerdo a la ley, como administrador o como contador o como dueño, como gerente de una empresa, en los líos. Obviamente, a quien llama en una empresa jurídica es el representante legal, que él es el que está realizando la estafa. Y si es una empresa de persona natural, pues al dueño, que es el que está firmando un cheque que sabe que no tiene fondos. Entonces, todas las situaciones son las que me permiten determinar al final para aterrizar en la balanza de comprobación y que voy determinando los saldos que me han ido quedando en negativo. Y eso es tanto para el activo como el pasivo y patrimonio, si es que hay en el patrimonio. Generalmente el patrimonio no tiene mayor movimiento. Y por supuesto las cuentas de resultado, ¿verdad? Deudor y acreedor. Se reclasifican y regularizan aquellas cuentas cuyos saldos deben ser modificados. Reclasificar, ya vamos a ver qué es la definición completa, pero reclasificar es, por ejemplo, si yo por error anoté un cheque en una cuenta corriente que no era de ese banco, entonces voy a colocarlo a la cuenta que es, porque de esa manera fue que me dio negativo. En una me dio negativo y la otra me quedó positivo. Entonces estoy reclasificando los saldos o las cuentas. Y regularizar es cuando he hecho un cálculo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando utilizamos la proporcionalidad en el impuesto de IVA, y es decir, la proporcionalidad es cuando utilizamos o cuando nosotros tenemos valores exentos, ventas exentas, y la ley me dice que yo tengo que realizar ese tipo de operación y por lo tanto me lleva a hacer un ajuste en los saldos que tengo de impuestos, ¿verdad? Al hacer una situación de esa, pues obviamente tengo que llevarlo a impuestos o a valores no deducibles. Es un
En derecho tributario, pues se van a dar cuenta de eso, pero eso es en la parte de regularizar, es decir, ajustar un cálculo que se ha realizado. La hoja de trabajo, una vez terminada, se usa en la preparación de los informes financieros al cierre del periodo fiscal, ¿verdad? Es decir, al 31 de diciembre de cada año. Aunque no necesariamente tiene que ser cada fin de año, puede ser cada fin de mes. Los datos en las columnas, estado de situación de la hoja de trabajo, se usan para preparar un estado de situación nuevo. El estado de situación, bueno, en la balanza, pues nosotros tenemos determinados que la balanza o el balance de situación es aquel que me cuadra, ¿verdad? De acuerdo a la ecuación patrimonial, que el activo es igual al pasivo más patrimonio. Entonces, lo que me ayuda esta hoja de trabajo es llevar a los nuevos saldos y colocarlos. Si yo tengo el balance al 31 de, bueno, estamos en mayo, al 30 de abril, y voy a cerrar mayo, pues entonces voy a cambiar los saldos al 31 de mayo de acuerdo a los movimientos que he tenido en mayo. Los datos en las columnas del estado de situación de la hoja de trabajo se usan para preparar un estado de situación nuevo. Esto es lo que acabo de explicar. La hoja de trabajo consta de la siguiente estructura. El encabezado, que ya habíamos hablado sobre esto, ¿verdad? Que está formado por el nombre o razón social de la organización, el nombre del documento y la fecha del periodo de la cual se está realizando. A su vez consta de las columnas, el número de orden de las cuentas y el nombre de las cuentas en su código. Es decir, así como hacemos la partida de diario, ponemos el código y ponemos el nombre de la cuenta y luego la información financiera. 2. La balanza de comprobación con los movimientos y saldos, ya sean deudores o acreedores, en ambas partes. Solamente tenemos el cuidado de que los movimientos deudores van en una columna y los acreedores van en la otra columna siguiente, ¿verdad? Esto para una mejor visualización. Las correcciones correspondientes en la columna son los ajustes en cargos y abonos, igual, ¿verdad? Es decir, si voy a aumentar una cuenta de activo, lo voy a poner en el debe. Si voy a disminuir una cuenta de activo, lo voy a poner en el haber. Y para el pasivo y el patrimonio, pues lo voy a hacer al revés. Voy a aumentar saldos en el pasivo patrimonio, lo voy a poner en el haber y voy a disminuir en el debe. Para los gastos y costos, de igual manera que el activo. Y para los ingresos, de igual forma con el pasivo y patrimonio. Se van a obtener los saldos ajustados, por ejemplo, vamos a eliminar lo que ya hemos hecho, el crédito fiscal. Como el crédito fiscal es una cuenta de activo, todos sus valores los he puesto en el debe, entonces lo quiero dejar a cero. Si ese fuera el caso, voy a anotar el valor en el haber. Y con eso yo lo dejo hacer. Y con el débito o al revés, es una cuenta de pasivo, ¿verdad? Todas las anotaciones las he hecho en el haber y la voy a dejar a cero y por lo tanto la anotación la voy a hacer en el debe. Y la diferencia decíamos que es el impuesto a pagar, que puede ser, bueno, si es a pagar, pues queda en el pasivo, pero si es a cobrar, queda en el activo. Eso es un movimiento que todos los meses hay que estar realizando, porque acordémonos que todos los meses tenemos que estar declarando. Y cuando nosotros en la declaración ponemos al final de la declaración de IVA, por ejemplo, dice impuesto a pagar, es lo que usted ha restado, ¿verdad? Contablemente sobre los dos tipos de impuestos, el débito y el crédito. Debe ser coincidente. Si hay diferencia es porque en el ¿cómo se llama? En la declaración hubo otros cálculos que usted no los consideró contablemente. Por ejemplo, lo que le hablaba de la proporcionalidad. Usted lleva un control en el libro de compras y en el libro de ventas, donde dice, por ejemplo, en las ventas, dice ventas con impuesto grabado, ¿verdad? Y está el libro de ventas al crédito, con crédito fiscal y el libro de ventas al consumidor final.
Entonces, dentro de esas ventas, usted tiene un producto que es exento o que no está sujeto. ¿Ya? Entonces, eso lo tiene que restar y hace un cálculo que ya está determinado dentro de la ley, el Código Tributario me lo determina, y ya hay cuadros, no tengo uno a la mano para enseñárselos, pero es un cuadro en el que usted pone todos los valores y determina el porcentaje el cual va a generar la proporcionalidad. Ese porcentaje que puede ser del 1 al 10%, lo mucho, no puede ser demasiado. Ese es el valor que va a ajustar también en su contabilidad y ese es parte del ajuste. Nosotros no hemos trabajado eso porque no queremos complicarnos más con lo que ya tenemos, pero sí es necesario que se los mencione. También los ajustes en inventarios que les mencionaba, etcétera, etcétera. Estado de pérdidas y ganancias, que es lo que se ve, lo que se realiza después, y el balance general. Así se va generando los estados de información financiera. Los ajustes, la hoja de trabajo llamada por algunos autores papel de trabajo que organiza la información, que se organiza la información. Los ajustes por inflación afectan los débitos y los créditos de las cuentas que fueron ajustadas por inflación, de acuerdo con normas vigentes. Esta es otra consideración más bien cuando estamos hablando de las transnacionales, de las matrices. Es decir, una empresa que es de Estados Unidos, de Europa o de cualquier otro país, bueno, hoy la mayoría de países son de Colombia, perdón, dueños de las empresas que tenemos acá son de Colombia y por lo tanto, más que todas las empresas financieras para los bancos. Ellos tienen una condición de financiera en su país y han invertido en nuestro país. Han invertido en Guatemala, en Honduras, a nivel regional. Y cada país tiene una inflación. Cuando ellos hacen la consolidación de los estados financieros, es decir, unen su estado financiero de todas las empresas en todos los países, tienen que considerar la inflación de cada uno de ellos para ajustarla a su país y obtener un estado de situación financiera ajustable a la realidad de los que han invertido en la matriz. Me refiero a los dueños en Colombia, o los dueños en las empresas en Estados Unidos, o los dueños en Europa. Entonces, esto ya requiere de una mayor especificación, ¿verdad? Especialización más bien. Aquí están metidos personas que conocen de economía, econometría, etcétera. Todo eso que el contador, si no ha tenido la capacitación sobre eso, pues es bastante complejo. Pero como contadores estamos obligados a poder determinar este valor. Hoja de trabajo de las ganancias y pérdidas. Esa es la sección de ganancias y pérdidas, se trasladan los valores de las cuentas nominales. Las cuentas nominales pues son las normales que nosotros utilizamos. Este es un formato, ¿verdad?, de la hoja de trabajo que se sabe. Ahí está un poco borroso, pero la estructura es la que yo quiero que se note, una estructura completa. Tenemos el código de la cuenta, ¿verdad?, que es este que aparece en la columna de la izquierda, seguido del nombre de la cuenta que representa cada uno de los códigos. Y tenemos la balanza de comprobación. Véanse, están separados los saldos deudores con los saldos acreedores. Los programas diseñados en nuestro medio los ponen en una sola columna. Para quienes trabajan en contabilidad, se habrán dado cuenta que las balanzas de comprobación están en una sola columna, solo que para diferenciar los pasivos de los activos los ponen en valores negativos, ¿verdad?, para que pueda determinarse un valor final. Obviamente los totales tienen que cuadrar. Tenemos los movimientos que han habido dentro del mes, movimientos normales. ¿Ya? Este es el libro diario, o sea, el que ustedes están trabajando ahorita. Luego se determinan los balances ajustados
¿verdad? Que se va a determinar. Aquí van los ajustes también, perdón. Entonces, aquí van ya los saldos ajustados y se determinan el estado de resultados que se va a trasladar a un estado de resultados propiamente. Y la balanza general. Lo que quiere denotar este esquema es que de todo lo que se trabaja, lo que están trabajando ustedes ahorita como partidas de diario, que es la única exigencia que hay para el cuarto parcial, recuerden, solamente es el libro diario. Claro, necesitan apoyarse, decía, de los Cardex, ¿verdad? Y obviamente dejarme los cálculos cuando haya que realizarlos. Y nada más. Cuando ya me vayan a presentar el trabajo formal, que eso ya corresponde a la quinta nota, es que ya debe de llevar esta hoja de trabajo. No necesariamente bajo esta estructura, pero sí es importante que lo trabajen. Si la hacen de esta manera, pues mejor todavía, porque les ayuda. Esto les ayudaría para que ustedes puedan determinar los estados de resultados. Si ustedes observan, el estado de resultados también cuadra. ¿Cuál es la diferencia que me genera un estado de resultados? Los estados de resultados que nosotros hemos visto no hay una cuadratura, ¿verdad? De ingresos con egresos, no se cuadran. Sin embargo, al final se determina una diferencia. Esa diferencia es la que me termina cuadrando en esta hoja. Es decir, cuando ponemos acá, si se logran ver que dice resultado del periodo. Entonces, cuando yo tengo los ingresos, que son estos valores, es decir, los ingresos en su totalidad son 18,100. Y le voy a restar los egresos, que son estos tres valores que están anotados en la parte de los gastos. Como fue positivo, la diferencia, es decir, es mayor los ingresos que los egresos, yo lo complemento con el resultado, es decir, con la ganancia, y ahí lo cuadro. Si fuese al revés, es decir, que mis gastos son mayores que los ingresos, entonces este valor de resultado ya no vendría en los gastos o en la parte de la izquierda, sino que vendría en la columna derecha, denotando pérdida del ejercicio. Y la idea es cuadrar. Por eso ayuda mucho esta hoja de trabajo, porque ahí le permite determinar cómo es el resultado al final de cada periodo. Y obviamente después pues se van sacando lo que es la balanza. Bien. Entonces decía aquí, bueno, aquí ya hice la anotación que se ve borrosa, pero lo que debe de notarse es la estructura que se debe de manejar ya a nivel técnico, ¿verdad? Como sabemos, la hoja de trabajo es un estado auxiliar muy importante que debe seguir ciertos pasos en su preparación. No se comete errores al realizar el paso de estos datos a los principales estados financieros. Cuando usted ya plasma la firma en su balance y en el estado de resultados y el cambio patrimonial y el flujo de efectivo y las notas explicativas, es porque está dando fe de que los valores que ahí ha plasmado son valores correctos, ¿verdad? Que nacen de la información que usted ha anexado a cada una de las partidas. Entonces, para yo decir que sí estos son datos fieles, entonces yo tengo que haber pasado bajo digamos, un scan, ¿verdad? La hoja de trabajo básicamente es un escaneado de todo lo que he venido trabajando. Al referirnos a la metodología para preparar y emitir una hoja de trabajo, queremos establecer la secuencia de pasos a seguir y estos son, ¿verdad? Preparar un papel de trabajo, el diseño y conformación de la hoja de trabajo, es decir, siguiendo la estructura que acabamos de ver. En la parte superior y central del diseño, incorporar el encabezamiento que ya hemos hablado, la razón social, ¿verdad? Que es el nombre de la empresa.
el título del Estado, es decir, la hoja de trabajo, ¿verdad? Y siempre denotar que es un auxiliar, sí, un auxiliar de trabajo, ¿verdad? La fecha, que obviamente es importantísimo, la moneda, ¿verdad? Para nosotros internamente la moneda no tendrá sentido, pero repito, ya estamos en un mundo globalizado, ¿verdad? O sea, las acciones son globalizadas a nivel financiero y por lo tanto cuando recibe los balances de cada país, una matriz, debe de saber en qué moneda estoy recibiendo, porque los tipos de cambios también se generan cuando llegan a la matriz. Y esa es otra forma de poder hacer un ajuste. Yo tengo que ajustar, por ejemplo, en Colombia, bueno, no sé qué tipo de moneda es. Si alguien sabe, pues me lo dice. Entonces ellos manejan una moneda diferente al dólar, entonces tienen que convertir el dólar en su moneda local. Y así cada uno, Guatemala, Quetzal, ¿verdad? Lempira, etcétera, etcétera. Entonces, eso le genera un diferencial en cada traslado que se hace de una moneda a otra. Y hay que ajustarlo. Claro, eso es costo o es ganancia, dependiendo de las condiciones de cada país. Al referirnos a la metodología para preparar y emitir hojas de trabajo, queremos establecer la secuencia. Bueno, esta es parte de lo que ya venimos hablando. En la columna 1, registrar el número de páginas de la cuenta reflejada en libros mayores. Esta es una especie de referencia, una columna de referencia. ¿Para qué? En el libro mayor hemos dicho, y espero que se haya comprendido de esa manera, no es la mayorización, ¿verdad? La mayorización es una forma fácil de poder determinar mis saldos para elaborar la balanza de comprobación. Pero el deber ser es de que del libro diario yo debo de trasladar los movimientos, perdón, los totales de cada uno de las cuentas que he utilizado en el libro mayor. De tal manera que en la hoja número 1 yo voy a tener el efectivo y equivalente de efectivo. En la hoja número 2 voy a tener los documentos y cuentas por cobrar. En el número 3 yo voy a tener los inventarios, es decir, y ¿cómo le digo? Cada cara de la hoja es la completa, ¿verdad? Es decir, que usted lo ve revés y derecho. La cara de enfrente, por decirlo así, es el folio 1, como se conocen como folios. El folio 2 es el que está al reverso. Entonces, eso es lo que tenemos que registrar, de dónde vienen los saldos que estoy poniendo, porque recordemos que es la balanza de comprobación y tenemos las cuentas reflejadas de mayor. Repito, este es el deber ser. Quienes trabajan en contabilidad, no solo tienen las cuentas de mayor, sino que las subcuentas, porque eso les facilita un mejor control. De hecho, hay quienes tienen el efectivo y equivalente, que es la cuenta de mayor, bancos, bueno, aparte de cajas sigue bancos, y en bancos tenemos cuenta corriente. En cuenta corriente tenemos de qué banco es la cuenta corriente y dentro de cada banco hay su número de cuenta corriente, porque en cada banco usted puede tener uno o más cuentas. Entonces, la escala, ¿verdad? En cascada se va dando de esa manera, de tal forma que si usted en la balanza quiere tener un control del último detalle, pues lo va diseñando de esa manera. Entonces, ¿dónde va a ir este número de referencia? Solamente en la cuenta de mayor. Me explico, en el efectivo y equivalente de efectivo. Folio 1, ahí va a ir. Y como va un efecto en cascada, ¿verdad? Cuando va diseñando en la balanza de comprobación, las cuentas corrientes, las tres cuentas corrientes me van a sumar, ¿verdad? En los saldos finales me van a sumar lo que dice Banco Agrícola.
Entonces, pero tengo en Banco Agrícola, tengo en Davivienda, tengo en Promérica, por decir nombres. La suma de esos 3 bancos, ¿verdad?, van en la subcuenta de bancos. Como tengo bancos y tengo cuentas corrientes y tengo cuentas de depósito a plazo y tengo cuentas de ahorro, pues eso me va sumando. Al final, los efectos de cascada, que es lo que se va dando en ese abanico, me va a sumar al efectivo y equivalente de efectivo. Ese total de efectivo y equivalente de efectivo, que me suman todas las cuentas que yo tengo en el banco, es la que debe de coincidir en el libro mayor, el totalón. De igual manera, el siguiente folio, yo voy a tener los documentos y cuentas por cobrar. Y de igual manera, yo voy a tener sus cuentas como clientes, préstamos empleados, préstamos accionistas, préstamos por cobrar, intereses por cobrar, es decir, una gama de sus cuentas que me permiten tener un control y por eso yo le he desglosado de esa manera. ¿Me explico? O sea, esa es digamos, ya en la balanza, cómo se va haciendo ese abanico de detalles que hay que ir anotando porque me facilita mis controles. La otra podría decirse, vaya, no, yo voy a tener nada más hasta bancos, y bancos, cuentas corrientes, cuenta de depósitos a plazo y cuenta de ahorro. Hasta ahí voy a tener yo mi balance de comprobación. Pero como yo sé de 5 cuentas corrientes que yo manejo, como yo sé que ese saldo que me aparece como total de cuentas corrientes, $20,000, pero esos 20,000 están en 5 cuentas corrientes. Bueno, voy a crear un auxiliar, ¿verdad? Una herramienta de control donde voy a llevar cada uno de los movimientos de cada una de las cuentas. Ese es un auxiliar de banco. Ese auxiliar de banco es el que yo voy a tener para poder hacer mi conciliación bancaria. La conciliación bancaria es cotejar lo que ese auxiliar me he ido anotando y los saldos que ahí van terminando contra el estado de cuenta que el banco emite a mi nombre. Entonces, yo he emitido cheques y he depositado remesas y entonces en ese suma y restas, al final yo termino con un valor en el banco, contablemente. Pero resulta que el banco también ha ido anotando los cobros de cheques y las remesas que ha recibido. Y al final termina con un saldo que no coincide con el que yo tengo contablemente. Entonces yo tengo que conciliar esos valores. Es decir, ¿cómo lo voy a conciliar? Es decir, buscar esa diferencia. Y esa diferencia podría ser, bueno, hay cheques que yo emití, ¿verdad? Dentro de la empresa, pero que a quien se los pagué no ha ido a cobrar al banco. Eso se llaman cheques flotantes, o sea, cheques que están pendientes de irse a cobrar al banco. Y eso me está marcando diferencia. O por el lado del banco, que es digamos, lo más común, que el banco emite una nota de cargo porque está haciendo un recargo de comisión por un movimiento que hubo, por ejemplo, una devolución de un cheque que lo rebotaron, ¿verdad?, por suficiencia de fondos y hizo la respectiva nota de cargo, pero la empresa nunca lo recibió. No le mandaron. Hoy sí se ve, pues, o sea, con esto de las transferencias en línea, ¿verdad? Usted entra a su cuenta en línea y va a ver todos los movimientos. Pero antes lo que se daba es que se emitiera nota de cargo y el banco está aún en obligación, porque eso no ha sido derogado, de mandarle la notificación a su empresa para que usted lo tome en cuenta. Esas notas de cargo que el banco emitió, pero que yo no las tengo, entonces también es parte de mi conciliación. Es un instrumento de control. Lo vamos a ver en contabilidad 2, cómo se diseña en una conciliación. Entonces, toda esa información que se va generando fuera de la balanza de comprobación, que me va a permitir un control, un extra control, son los famosos auxiliares.
Los que trabajamos en contabilidad y los que están en contabilidad podrán entender lo que voy a decir ahorita. Ese auxiliar contable de bancos también lo puede emitir la balanza de comprobación, ¿verdad? Es decir, porque yo he desglosado mi balanza en ese abanico que les acabo de mencionar y resulta de que al final llevo un control de lo que es cuentas corrientes del Banco Agrícola, la cuenta número 1. De acuerdo al sistema, porque el programa sí lo ha diseñado, que me emita todos los movimientos de esa cuenta corriente, la cuenta número 1. Tengo dos más. Entonces voy a hacer otro auxiliar por esas otras dos cuentas que me van a permitir hacer la conciliación. Espero que me haya explicado, pero lo que quiero denotar de todo esto es que los controles son importantísimos, ¿verdad? Me trae a colación de a veces escucho en los trabajos que dice yo confiaba en fulano de tal de que me hiciera un buen trabajo, pero me falló. Y la verdad es que la persona generalmente no falla cuando él ha trabajado de buena forma. Es decir, no hubo malicia en lo que está haciendo, pero cometió un error, ¿verdad? Y resultó mal un trabajo. Entonces, no es que él haya fallado, cometió un error y se dio esa situación. Para mí, lo que debe de surtir siempre es un control. Los controles me permiten a mí, si me estoy yendo a un lado, pues otra vez encarrilarme, ¿verdad? En el buen camino para que pueda dar resultados óptimos, los resultados que se esperan. Entonces, no se trata de confiar o desconfiar de la persona, sino que de tener los controles adecuados que le permitan a la persona, pues, que haga un buen trabajo. Somos humanos, ¿verdad? Y a veces llevamos problemas de la casa al trabajo y eso nos distrae muchas veces. Y entonces estamos haciendo un mal trabajo que nos venimos a dar cuenta cuando ya el resultado, pues, es desastroso. Si nosotros lleváramos ese control, ¿verdad? Y para eso están las funciones de cada quien. Si es una empresa grande, la empresa grande debe de tener un control interno, una auditoría interna. El auditor interno, ese es su trabajo, estar revisando que los controles se estén manejando adecuadamente y supervisar, tal vez no supervisar, no, porque no es el rol de él, sino que verificar que se estén haciendo las anotaciones de la manera correcta. ¿Ya? El supervisor es otra actividad que ya es un poco más directo a la parte operativa. Normalmente quienes ejercen de una manera sutil, por decirlo así, una supervisión, son los jefes de operación. Ustedes han escuchado esa palabra, jefe de operación o gerente de operación. El gerente de operación se encarga de verificar que el engranaje de todo el trabajo del área bajo su supervisión, voy a usar la palabra bajo su supervisión o coordinación, si quizás es más técnico la palabra coordinación, cada quien lo esté haciendo de la manera que le corresponde hacerlo. Entonces, el jefe de operación es que debe de asegurarse que ese engranaje esté funcionando adecuadamente. Con una pieza, ¿verdad? Y perdonen la palabra pieza comparada con una persona, con un humano, no está funcionando por las razones que sea, pues él tiene que percatarse de esa situación, ¿verdad? Y decir, mira, ¿qué pasa? O sea, ¿te sentís mal? Bueno, entonces descansar un rato y vamos a ver cómo hago que esto siga funcionando como se debe. Esa es la gerencia de operaciones, ya no es el capataz, ¿verdad? De antes, que iba con un látigo y ver cómo el trabajador pues hacía bien su trabajo, de lo contrario era despedido. No, ¿verdad? O sea, somos humanos y estamos susceptibles a cualquier cambio de humor bajo las circunstancias ambientales, sociales, morales y todo lo que usted quiera llamarle, pero que nos inciden en la personalidad en ese momento.
De igual manera, volviendo a la palabra supervisión, el supervisor es la persona que debe de procurar que el operario, ¿verdad? Si estamos hablando de una fábrica, tenga los instrumentos y las herramientas adecuadas para que pueda trabajar bien. El supervisor tiene que ver si es una persona que está en una máquina de coser, pues se le va a terminar el hilo, cerciorarse si tiene más hilo la persona y si no, pues irle a traer más hilo para que el operario no pare. Ese es el supervisor de ahora, el moderno, ¿verdad? No es aquel que va a andarle poniendo el dedo a medio mundo para que pueda hacer mejor su trabajo. Porque eso lo que hace o lo que se procura es generar un ambiente de trabajo bastante hostil. Me salí bastante del tema, pero lo que quiero aterrizar es en los controles, ¿verdad? Los controles son fundamentales en toda empresa y ustedes como administradores y también nosotros como contadores estamos llamados a diseñar esos tipos de controles. Les mencioné en las clases anteriores que la oportunidad de los administradores es generar un buen sistema de información gerencial, un sistema de información estructural, ¿verdad? Y eso, si aprenden, si saben hacer eso, pues tienen un futuro bastante asegurable. Regresemos a la columna 2. Registrar el código que tienen las cuentas que hayan arrojado saldo en balance de comprobación. Que hayan arrojado saldo. Aquellas que tienen saldo cero, porque a lo mejor tiene rato de no ocuparla, pues no deben de formar parte de ¿cómo se llama? De la hoja. Acordémonos que esto surge del catálogo de cuentas y el catálogo de cuentas tiene muchas más cuentas que las que puedan estar haciéndose uso. Columna 3, registrar los títulos de las cuentas que hayan arrojado saldos del balance. En la columna 4, transcribir los saldos deudores de las cuentas que poseen información del balance de comprobación. Las columnas 5, transcribir los saldos acreedores de las cuentas que posean tal información en el balance de comprobación. Esas son las columnas que hemos visto, ya la vamos a ver otra vez la estructura que vimos originalmente. Determinar sumas en las columnas 4 y 5, mismas que deberán igualar con los saldos del balance de comprobación, es decir, los totales siempre deben de ser iguales, deudor y acreedor. Clasificar los saldos de las cuentas que figuren de acuerdo a la nomenclatura y plan de cuentas establecidos en la empresa. Ya es una estructura que es parte de un sistema y un sistema es digamos, es un diseño organizado, ¿verdad? De varios elementos que van a conformar un todo. Determinar sumas en las columnas de gastos, ¿verdad? E ingresos con la finalidad de determinar el resultado obtenido. Si los ingresos son mayores a los gastos, existirá una utilidad económica. Si los gastos son mayores que los ingresos, existirá una pérdida económica. Es un poco lo que acabo de explicar. Veamos el cuadro que vimos, ¿verdad? A las columnas que se refieren son estas. Entonces, tenemos que diseñar y procurar que estas columnas vayan cuadrando con las que correspondan, ¿verdad? Es decir, el deudor con el acreedor. Entonces, de tal forma que al final, si esto cuadra, si la hoja de trabajo se ha diseñado, se ha elaborado correctamente, pues obviamente los informes financieros no va a tener problemas en elaborarlos, porque nace de esto. Al referirnos a la metodología, bueno, cuantificando el resultado tenemos, en caso de utilidad se incorpora en la columna de gastos para de esa manera igualar a los ingresos y seguidamente trasladar a la columna 9. Pasivo y patrimonio. Esa columna es la que estamos hablando en esta parte. Aquí. Si observan, aquí el resultado del periodo, los 2.200, ¿verdad? Que fue la ganancia, lo trasladamos acá.
Entonces, como parte de la utilidad que se ha obtenido. A eso se refiere. A continuación se obtendrán las sumas de las columnas 8 y 9 debiendo igualar automáticamente. Siempre estamos en la parte de la balanza. Una vez concluida la preparación, en la parte inferior izquierda, firmará el auditor y en la parte inferior el derecho y representante de la empresa con sus respectivos sellos. Esto era antes, ¿verdad? Bueno, es el deber ser realmente. Y es que algo importante, y se lo digo porque recién acabamos de terminar una auditoría financiera y fiscal en la que me tocó revisar la información. En las partidas mencionan muchos cálculos, es decir, cálculos de intereses, cálculos de ajuste de esos intereses, planillas, cálculos de liquidaciones. Todos esos mencionaba la partida y anexaban un cuadro, pero el cuadro no venía firmado, no venía validado por nadie. Entonces uno como auditor no puede confiar en ese tipo de información. O sea, yo necesito que alguien se responsabilice de ese cuadro que se ha trabajado para saber o más bien, para poder determinar la responsabilidad de las cifras que se están anotando. Porque si usted me firma una hoja de trabajo, ¿verdad? Como contador, entonces yo necesito saber si hay un gerente financiero, que el gerente financiero esté de acuerdo con esos ajustes, especialmente por los ajustes. Yo puedo estar ajustando y puedo estar encubriendo como contador los errores que he cometido durante el ejercicio. Y solamente le digo al financiero, ¿verdad? O al gerente, que en el caso, pues ustedes como administradores, le dicen, sí, es que hice unos ajustes porque me equivoqué en unos datos. ¿Y en qué se equivocó, verdad? O sea, este ajuste, ¿a qué corresponde? Y le va a dar la explicación el contador, pero usted como dueño, gerente o lo que sea de la empresa, le va a decir, bueno, ok, deme un detalle de esos ajustes, me lo pasa firmado, porque puede tener algún tipo de efecto sustancial, ¿verdad? Lo que le llaman las pruebas sustantivas. Imagínese que le esté afectando a la parte tributaria, entonces va a llegar el fisco y lo va a querer acusar a usted de fraude. Y usted tiene que decirle, mire, no fui yo, él me pasó esta información y fue el contador el que hizo este movimiento. Le he contado cómo va el fisco, ¿verdad? El fisco va primero con el contador y después va hasta el final a llegar hasta los dueños. Entonces, no es como en la parte penal, va. Primero va donde el representante legal y después va a llegar hasta donde realmente el que cometió el error. Es un poco al revés, entonces cada quien tiene que salvar su responsabilidad. Es necesario que por lo menos el nombre de la persona y un garabato pues de la firma, que lo que él lo ha hecho, mínimo, ¿verdad? No porque la firma completa, por supuesto la fecha que hizo el documento, para que pueda ya tener más formalidad. Eso es importantísimo. La hoja de trabajo, en conclusión, se elabora con la finalidad de verificar la exactitud de los registros contables. ¿Quién se quiere asegurar de esto? Pues obviamente el dueño, el gerente financiero, el gerente general, que el contador ha realizado un buen trabajo. El contador, por su parte, tendrá sus propios controles que le permiten llegar a esta hoja de trabajo, porque la hoja de trabajo es responsabilidad del contador, pero él lo hizo sobre la base de otra información que recibió en la parte de producción, en ventas, en administración, en operación, en transporte, etcétera. De todas las unidades él recibió información y esa información él la va acumulando como parte de, digamos, las pruebas sustantivas de que los datos que he colocado en la hoja de trabajo y en los estados financieros, pues son fiables. Entonces es importante. Exactitud de los registros contables. Hacer las correcciones necesarias en el momento más oportuno.
llevar a cabo los ajustes correspondientes y ordenar la información para presentar los estados financieros, los cuales son importantes por la información que en ellos se maneja y que logran revelar el comportamiento de una organización o perfil de texto. Entonces, es importantísimo. En los controles es importante que se manejen de una mejor manera. ¿Cómo voy a preparar los estados financieros? Una vez realizados todos los registros, incluyendo los asientos de ajuste, se dispone de la información necesaria para la preparación de los estados financieros, para lo cual es necesario tomar en cuenta lo que se establece en la norma internacional de contabilidad 1, que ya lo vimos, que ahí está la estructura. Es importante destacar que esta norma en su última modificación toma en cuenta todas las situaciones que se pueden presentar en una empresa que cotiza en bolsa. De hecho, las normas internacionales de información financiera, las famosas NIF, separa, ¿verdad?, las NIF para pymes y las NIF completas. Los que cotizan en bolsa entran en esta categoría de NIF completas. Aquí podrá ver una empresa multimillonaria, pero que no cotiza en bolsa, no puede considerarse como, no puede considerarse o tratarse como una NIF completa. Se va a tratar como NIF para pymes. Esa es la diferencia. Como por ejemplo tener subsidiarias en otros países, tener negocios conjuntos, empresas relacionadas, la conversión de estados financieros, etc. De ahí que la norma establece la presentación de un estado de resultados integral. ¿Han escuchado esa palabra que ahora se utiliza en los estados financieros? Con una parte que representa el resultado ordinario, es decir, yo tengo relaciones o actividades relacionadas, ¿verdad?, con otras empresas, tengo inversiones en otras empresas, pertenezco a una matriz o yo soy la matriz y tengo subsidiarias, entonces tengo esa relación de inversión con otras empresas. Entonces, hoy con la modificación, bueno, con las normas internacionales, me dice que yo tengo que diseñar un estado de resultados integral. Nosotros no llegamos hasta ahí, porque es una contabilidad sencilla. Con una parte dice que representa el resultado ordinario, es el que hasta ahí vamos a llegar nosotros, el resultado ordinario. Y otra integrada en el que se incluyen los ingresos, ganancias y las pérdidas por todas las actividades de la empresa que no son producto de su actividad normal. Es decir, por las inversiones que tengo en otra empresa, por las inversiones que tienen en mi empresa, por las emisión de títulos valores para yo obtener dinero, etcétera, y que no forman parte del giro normal de mi negocio. Ese nada más es digamos, la definición de estado de resultado integral. Y es necesario que lo conozcamos, ¿verdad? Es decir, es la separación, más bien, la estructura que diferencia los resultados de las operaciones normales que corresponden al giro de la empresa, ¿verdad? Y a los que se adicionan con las inversiones que se tienen con otras empresas. Y cuando hablo del giro, ¿verdad? Y ahí me quedé corto, ¿verdad? No solo es el giro normal, sino que también lo que surge por las operaciones que tiene que realizar. Recordemos que en el estado de resultados ponemos los ingresos y egresos operativos, ¿verdad?, que esos sí son del giro, y los ingresos y egresos no operativos, como por ejemplo los intereses bancarios, como por ejemplo los ingresos por venta de activos, qué sé yo, bueno, quizás eso es lo que se me ocurre ahorita, que no tienen nada que ver con la actividad normal de la empresa, es decir, usted no está trabajando o no trabaja la empresa para estar vendiendo sus activos, comprarlos y venderlos, es decir, su activo fijo me refiero. Si ese es su negocio, comprar y vender carros, pues entonces es su giro. Pero no, usted ocupa los vehículos para diversas actividades que le ayudan a generar la riqueza. Pero resulta de que el vehículo ya no lo quiere tener, quiere comprar uno nuevo, entonces vende
¿verdad? Y esa es una operación no operativa, ¿no? Que eso es algo fuera de todo lo normal. Entonces, repito, en el resultado integral van las condiciones normales, que incluye lo operativo y lo no operativo, y lo que es las inversiones en otras empresas, a terceros, por decirlo así. Como se dijo en una de las primeras clases, terminadas las operaciones del ejercicio en el libro diario, estas se mayorizan. La mayorización, decíamos, es un auxiliar, una herramienta que utilizamos para poder determinar saldos, pero que no forma parte de los estados financieros a elaborar. Para ser trasladados los saldos de cada una de las cuentas T, ¿verdad? Es un puente entre el libro diario y el libro mayor. En el libro mayor se anotan los totales del debe y los de haber de la mayorización en una cuenta por cuenta. Una vez establecidos los saldos en el libro mayor, se procede a elaborar los estados financieros básicos, el balance de situación económica y el estado de resultados a una fecha determinada. De hecho, hay un libro legal que se llama Libro de Estados Financieros, y ese tiene que estar firmado siempre por el contador y por el representante legal mínimo, ¿verdad? Para que quede ya como un libro de acta, perdón, como un punto de acta de la parte financiera. Es importante denotar que para poder cuadrar el balance es necesario establecer primero la utilidad neta, no, utilidad neta ahí, del periodo, una vez que restemos de los ingresos los egresos, operativos y no operativos. Se va a determinar la reserva, ¿verdad? La reserva legal, que ya hemos dicho de qué porcentaje es. Para las sociedades anónimas es el 7% y para las sociedades en comandita es el 5% o responsabilidad limitada. Y después de eso, pues se determina el impuesto sobre la renta. Bien, esta es lo que yo traía como parte de la teoría que quería darles a conocer, ¿verdad? Para los contadores, pues obvio, esto es fundamental. Siempre tienen que realizar los ajustes y una forma de comprobar sus ajustes es con la hoja de trabajo. Quiero entrar a Excel. No sé si hay preguntas con la teoría que acabo de explicar. De eso ustedes inclusive pues pueden buscar en internet, hay un montón de información, pero quería explicar al respecto. Quería terminar un poco el ejercicio que comencé y después voy a tratar de abordar sus dudas. Déjenme ver. Yo sé que tienen algunas dudas en los ejercicios que han desarrollado. Algunos pues van por buen camino y otras todavía tienen algunas dudas en algunos registros o comportamiento como debe de hacerse. Quiero ver. Me imagino que lo tengo. Sí, ejercicio de planilla se llama. Aquí está. Veamos si me lleva ahí. Espero que estén viendo el Excel ahorita. Esta es la planilla que estuvimos trabajando. Ahorita me ha dado error. Y fue una planilla sencilla, ¿verdad? Que es parecida a la que ustedes van a trabajar o están trabajando. Ahí está. Espero que la vean. Ok.
Quiero ver acá. Bien, aquí he colocado, espero que vean el Excel, estoy trabajando en el Excel ahorita. Aquí he colocado lo que es nuevamente los salarios, ¿verdad? Y esto ya es la carga patronal. Ustedes tienen que estarlas calculando. Aquí es el 7.5, me corrigen por favor si estoy mal. El 7.50% y de igual manera el AFP. Y los máximos siempre son los mismos. Cuando tengan dudas en cómo colocar los decimales en centésimas, perdón, los porcentajes en centésimas o en decimales, así era lo que quería decirle. Cuando tienen dudas en colocar el valor de cómo se llama, del porcentaje en decimales para que puedan hacer la operación, lo que tienen que hacer es dividirlo entre 100, ¿verdad? Porque cuando en uno de los ejercicios puse que era el 5% la rebaja, alguien puso 0.5, entonces se le elevó la cantidad y era 0.05. Y eso pues es importante que lo manejen, que lo sepan manejar. Bien, aquí tenemos ya los porcentajes, ¿verdad? Con el AFP no hay problema. Decíamos que con el Seguro Social la cantidad máxima de cotización es 1.000. Por lo tanto, aquí pues vamos a poner 1.000. ¿Ya? No puede calcularse más del valor que corresponde. Y esta es la carga patronal, ¿verdad? Aquí tenemos y por supuesto si hay, ¿cómo se llama? Alguna aplicación por seguro médico hospitalario, algunas empresas pues tienen esa prestación o cualquier otro tipo de prestación que representa una carga laboral para las empresas. Se va colocando y se hace la partida respectiva. Entonces, Lic, hola. en la AFP 775. Ah, de veras, ya aumentó. Sí, porque se hacen 15 con 725 del empleado. Ah, mire, no sé por qué manejaba eso. Gracias, oye, 775. Ok, gracias. Entonces, agregamos un 7 acá. Y por supuesto, hacemos los totales que corresponden. Gracias por esa aclaración, le agradezco. Son 775 y 750 de LIS, ahí estamos bien. Y procuramos hacer la partida, ¿verdad? La partida, pues, anotamos el código. La cuenta o concepto.
o como quiera llamarlo. Aquí tenemos el parcial, el debe y el abono, el debe y el haber, perdón. Ya vamos a buscar el catálogo, que entiendo que lo bajé. No, no lo bajé, ya lo voy a bajar. Entonces aquí, como es una planilla, ¿verdad? Ese es un llamado a lo que es la cuenta de gastos, ¿verdad? Son un gastos administrativos o gastos de ventas. Dependiendo de la planilla que usted esté desarrollando, entonces así va a llamarse o así va a tener el cargo en la cuenta. Entonces, en este caso, pues vamos a considerar lo que es gasto de administración, ¿verdad? Y si así está en el catálogo. Ya vamos a ver el catálogo, cómo lo determina. Mejor lo voy a llamar de un solo para que así no estemos dudando, porque quiero hacerlo usando el catálogo. Entonces aquí vamos a poner la subcuenta, normalmente se conoce como salarios. Ojo, son gastos y los gastos son aquellos que la empresa va a erogar, ¿verdad? Y que va a hacer cargo a su cuenta porque es la parte que le corresponde pagar. Ahí no se me traba esto porque estoy llamando el catálogo ahorita. O si alguien tiene el catálogo ahí a la mano, mejor me va diciendo porque no vaya a ser. Entonces aquí podemos is patronal. Ya me dio error, ya ven. Ok. Bien, el is patronal. Y el AFP patronal. Esto ya lo tenemos calculado. Solo lo agregamos de la columna que corresponde. Lo jalamos, ¿verdad? Y aquí tenemos el AFP. Y el salario, pues obviamente ponemos el salario nominal, es decir, los 8.975. Claro que si hay horas extras, si hay comisiones, si el catálogo lo determina, pues lo va a separar. Salarios, comisiones, ¿verdad? Horas extras, nocturnidad, como sucede con las maquilas o las fábricas, que son las que generalmente pagan horas extras.
A nosotros los contadores nunca nos pagan horas extras. Y sumamos los totales, ¿verdad? Aquí pues ya tenemos el total de los gastos. Ya revisamos y no hay más gastos que involucrar y lo ponemos acá como parte de la sumatoria. ¿Y qué viene? Sí, yo no sé si el ejercicio, bueno, ya vamos a ver, el ejercicio dice planilla por pagar. Si no fuera ese el caso, entonces lo que se pone es efectivo y equivalente, ¿verdad? Es decir, porque se les deposita. Uy. Hagámoslo con mayúscula para que vayamos. ¿Cuánto le vamos a pagar a los empleados? Pues le vamos a pagar el valor líquido. Lo que vamos a depositarles, si es que es el caso que le vamos a depositar a cada uno de ellos, y se trabaja ya sea de manera electrónica o se hace una carta que se firma, ¿verdad? Que se le firma al banco con las firmas, obviamente, que están autorizadas para emisión de cheque, que le deposite a cada uno de los empleados la cantidad que le corresponde de acuerdo a una lista. Y la lista está detallada de esta manera. Al primer empleado, pues le va a depositar 126. Es decir, que de mi cuenta corriente o de la cuenta corriente de la empresa, usted va a quitarme 6,736. Entonces, solo para ir viendo la cuadratura, vamos a generar esa sumatoria. Veamos. Ok. ¿Y qué pasó con la otra información? Pues la otra información simple y sencillamente las provisionamos porque la planilla del Seguro Social y la planilla de la AFP y la planilla o la declaración de impuestos la hacemos al siguiente mes. ¿Cómo se llama? El AFP con con el impuesto sobre la renta se tiene que cancelar. Las retenciones, me refiero, ¿verdad? La de pago a cuenta se tiene que cancelar los primeros 10 días hábiles del siguiente mes. Y la del seguro, pues están obligados a presentar planilla los primeros 5 días, creo, de cada mes. Ahí me corrigen, por favor. Y se pagan al final de cada mes. O sea, se tiene que presentar la planilla, ¿verdad? La famosa OPIS, creo que OBIS, que en línea, ¿verdad? Y que al final pues se cancela. Entonces, la cuenta que vamos a utilizar es provisiones y retenciones. Y aquí pues vamos llamándolos por su nombre. Veamos si puedo ver el catálogo. Yo no sé si ustedes lo pueden ver, pero yo lo que necesito es la cuenta de gastos. Recordemos que las cuentas de resultados son 4 y 5, de acuerdo al código. Este es el código que les va indicando. Aquí estamos todavía en el pasivo e entramos al patrimonio. Luego entramos a los gastos. Y los gastos están los gastos de operación o de producción, y aquí está gastos administrativos. 4104. Ese es el valor, perdón, el código que van a poner acá. 4104.
¿verdad? Luego, la otra cuenta que le siguen, que son los salarios, bueno, está todavía separado gastos de personal. Vamos a utilizar esta cuenta, ¿verdad? La cuenta de detalle, que es la 41 es 040101. No me la jaló. Veamos. Bueno. Bien, provisiones y retenciones. Vamos a ver si avanzamos así. Quería usted, ahí está. Aquí vamos a entender que están los otros códigos, ¿verdad? Cada uno tiene su propio código. El efectivo y el equivalente, pues obviamente es el que aparece acá. 1101 y utilicemos este. No me fijé qué banco era, Banco de la Vivienda. Entonces ahí tenemos, voy a anotar mejor, no voy a dejar que después me reclamen que no era ese el número de cuenta. América Centrales. Vale, no me vayan a reclamar. Y ahí van ustedes teniendo la codificación. Luego tenemos las provisiones aquí por cuestión de tiempo, porque ya está avanzando mucho el tiempo y ya no va a quedar mucho para que practiquemos. Tenemos acá la parte del is, ¿verdad? Vamos a sumar y lo vamos a hacer mejor así para que quede claro. Is. Aquí es is. Laboral. Y vamos a tomar el que hemos descontado. Vamos a poner acá patronal. Y vamos a tomar el que calculamos. ¿Ya? De tal manera que la provisión por pagar al Seguro Social va a ser la suma de los dos. Lo mismo vamos a hacer con el AFP. Laboral y el AFP patronal. Hablamos también la información. A la pucha.
Ok, y me queda nada más lo que es retención del impuesto sobre la renta. Este de un solo se jala. Era este, ¿verdad? Y ahí tenemos la partida cuadrada. Esta es la que yo tenía pendiente de hacerles, ¿verdad? La codificación, pues ya les expliqué cómo pueden irla sacando. Cada una aquí acondicionen esta de acuerdo al catálogo. Por cuestión de tiempo no lo voy a hacer, ¿verdad? Y solamente quiero explicar algo de el ejercicio. Este es el Cardex, ¿verdad? El que yo he hecho bajo el método del costo promedio. Aquí lo he colocado. Y estas son las operaciones de sumas y restas que he ido determinando. Lo que quiero determinar, una de todas las situaciones que se van a dar de las operaciones, es, por ejemplo, en el numeral 5. El numeral 5 dice que estuvieron gastos, ¿verdad?, de bodegaje, de seguro y de transporte, y se gastaron 250. Pero la compra del producto A, producto B y producto C fueron de diferentes cantidades. Entonces, lo que yo determino es el porcentaje que corresponde de la compra, es decir, que representa estas 100 unidades de las 500 que se compraron y que representan estos 300 de las 500 que se compraron. De tal manera que de los 100 del A y B representan el 20% cada uno y el 300 el 60% de lo que se compró. ¿Para qué me va a servir? Para yo prorratear los gastos que voy teniendo entre cada uno de los que se ha comprado. Esto se hace todo el tiempo, especialmente cuando importamos productos. En la importación inclusive hay más desgloses, ¿verdad? El arancel, ¿cómo se llama? El seguro, los fletes. Es decir, hay más cantidad de gastos en la que usted tiene que prorratearlo. Se llama, ¿cómo que se llama? En cuestión de importación tiene otro nombre. El prorrateo se utiliza en la producción, es decir, para determinar los gastos indirectos de fabricación. En la importación de productos se llama, se me ha olvidado el nombre, pero tiene otro nombre. Al final es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que de los 250 yo lo que voy a hacer es multiplicar, ¿verdad? Los 250 que gasté por el porcentaje que me representa el producto A. De igual manera, pues el siguiente producto, ¿verdad? El producto B, los 250 por su porcentaje, y el producto C, pues obviamente llevó la mayor cantidad por eso. Esa es una forma de discriminar los gastos y distribuirlos. ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, para el Cardex, ¿verdad? Es decir, yo tengo que distribuir esos valores en el Cardex, los valores que me corresponde pagar. Aquí está. No lo he reflejado acá. No me acuerdo si lo reflejo. Gastos sobre compras. No sé si lo puse en este Cardex. Ya lo voy a revisar. Pero sí lo que quiero connotar es que cuando tengan este tipo de situaciones, pues tienen que distribuirlo entre las cantidades de productos que se está recibiendo, ¿verdad? Bueno, estas son otras consideraciones que quiero analizarlas, quiero revisarlas, porque estas las hice en un ejercicio anterior. Pero sí quería traer a colación esta parte porque espero que lo estén haciendo de esa manera. Dígame.
No sé si solo yo, pero yo sigo viendo la planilla. Hola, Sí, por eso yo les decía si también. estaban viendo el chart. Vaya, por eso les decía si estaban viendo lo que estaba hablando ahorita. Bueno, me voy otra vez. Yo puedo ver el ejercicio, Lee. Ya, bueno, voy a salirme y voy a volver a entrar. Voy a salirme y voy a volver a entrar porque lo que necesito es nada más explicar esa parte y luego entramos a las dudas de ustedes específicamente. Déjenme entrar. Sí, bueno, ni modo. Es que hoy tiene otra presentación esta plataforma y entendía que cuando yo compartí el escritorio, porque cuando nos capacitan a nosotros, el ingeniero Meynor, todo lo que él anda ahí escudriñando, nosotros lo estamos viendo. Y así me aparece acá, pero no sé, ya voy a preguntarle a él qué es, porque tengo dos opciones acá. Y ya me imagino que cuál es la opción. ¿Alguna duda que me dijeron que me iban a hacer preguntas sobre el trabajo en términos generales o en términos específicos? O sea, algún numeral que no me quiere entrar. Yo tengo una duda, Lee. Dígame. Las partidas las voy a querer con código. Sí, pero les mandé el catálogo. Así, por eso inclusive hoy lo quise hacer con la planilla. Espero que hayan visto lo de la planilla. Sí, necesito que les pongan el código. Y como son repetitivas, van a ver que no van a tener problema. Lo importante es que lo utilicen porque necesito que lo aprendan a usar. Aquí, ventana. Ahorita vamos a ver el ejercicio que acabo de explicar. ¿Sí? Diga. No sé si yo entendí mal en las indicaciones pasadas, pero yo había entendido que de un solo documento que usted dejara íbamos a ir entregando avances, ¿Sí? pero si veo ya nos subió otro taller. ¿Sí? O sea que el taller que nos ha subido vamos a irlo entregando todo completito. Van a completar el primer taller el domingo. El de la semana pasada tienen hasta el domingo para entregármelo. Ahorita acabo de depositar otro que está acumulado, por cierto. Véanlo y dice segunda parte. Vean la segunda parte, que es lo que me interesa y llega hasta la operación 41. Lo que pasa es que lo voy agregando para que ustedes tengan el documento completo al final. Pero eso me lo van a entregar la segunda parte. El libro diario siempre me lo van a entregar el otro domingo. Ya, así es como vamos a ir trabajándolo. Ah, ok, licenciado, gracias. Bueno. Planilla. Aquí está. Veamos si me logra entrar al ejercicio, que quería explicar eso del prorrateo. Bueno, no sé si hay otras dudas sobre un ejercicio en particular. Hay quienes pues van bien avanzados porque me han hecho consultas y ya casi creo que si no han terminado, pues ya están por terminar. Ven ahora el Excel. No, Lee. Está entrando. Ahorita ya entró, supuestamente. Espérenme. Y que está lento esto. Ya, ¿verdad? Ok. Sí, ya estoy en él. Este es el numeral 5, el que yo les estaba explicando, que hablaba de varios gastos que ahí se mencionan, que habla de bodega o bodegaje 75, de seguro 25 y de transporte 150. En total de los gastos sobre compras son 250. Entonces, como se compraron diferentes cantidades de unidades por los tres productos, entonces hay que prorratear los gastos entre esas unidades que se han comprado.
Y lo primero que se hace es determinar el porcentaje representativo de cada uno de los productos. Del producto A tenemos el 20%, del B también 20% y del C el 60%. Entonces lo que voy a hacer es distribuir proporcionalmente los gastos sobre las cantidades que han entrado. Y aquí podemos ver, si yo le hago doble clic en aquí a los 50, o aquí en la fórmula podemos determinar que me va a multiplicar los 250, para que está lento esto. ¿Ve? Se me traba. Entonces los 250 lo voy a multiplicar por el 20% y me va a dar 50. De igual manera para el producto B, ¿verdad? 250 por el porcentaje que me representa esa compra y me va a dar otros 50. Y del producto C, pues lo multiplico por el 60% y llego a los 150. Aquí está ya. Entonces, es una forma de distribuirlo y así quiero que lo trabajen porque así debe de trabajarse. Es decir, no puede cargar con cantidades iguales porque no es, digamos, como representativo, pues, o sea, si yo voy a pagar un seguro y hay una pérdida, pues yo voy a reclamar por el producto C. ¿Por qué? Porque a lo mejor el producto C es más caro y no me van a pagar una cantidad igual. Y suponga que me quedaron, me quedaron una cantidad todavía de A y B y del C lo perdí todo. Me van a pagar lo que yo he calculado por cada uno de ellos, sino que no, tiene que ser de manera proporcional. Aquí lo he hecho por unidades, ustedes lo pueden hacer por precio, que también es otra forma de poderlo valorar, por precio, al referirme también por las cantidades caras. Y aquí tenía yo el Cardex que he diseñado y es por el costo promedio, ¿verdad? Y en la que he colocado los valores. Aquí están las compras del producto A y aquí está el gasto que ha incurrido y como calculé, pues hay 50 del B, y lo vamos a hacer así. Hay 50 del B, ¿verdad? Del A, perdón, 50 del A y 150 del C. Y aquí llevo yo los valores calculados por cada uno. Nótese que yo he diseñado, porque para mí es más fácil hacerlo de esta manera, llevar un control acá de las existencias, ¿sí? Y aquí los valores. Me es más fácil llevar ese control que como les puse en la clase. Ese es un diseño muy generalizado, bastante técnico, pero repito, cada quien lo va a diseñar de acuerdo a las necesidades y a los que se les facilite, a lo pragmático, pues. Aquí llevo yo los valores de un auxiliar, ¿verdad? Control auxiliar de los valores, y aquí lo que es el CARDEX de las unidades propiamente dicho. Todo es el CARDEX, ¿verdad? Que se va diseñando. Entonces, esto es lo que yo quería traerles a colación del ejercicio que están trabajando. No sé si hay otras preguntas del ejercicio que están desarrollando. Yo por eso les decía, ¿se acuerdan? Que debían de disciplinarse de ir elaborando 3 partidas diarias, porque eso les va a facilitar, ¿verdad? Inclusive cuando se traben en una, ustedes ese mismo día me pueden hacer las preguntas, las consultas. Yo pues digo que tal vez en el momento, porque yo repito, a veces me duermo un rato y despierto a las 10:30, 11 y llego hasta como a las 2:30 de la mañana porque ya me acostumbré a trabajar de esa manera y, y a esa hora pues, puedo estar respondiendo. Si no, pues en la mañana, si tengo tiempo, porque ya terminé la auditoría, ya tengo más tiempo disponible para poder responder a sus consultas. Y podamos seguir pues
digamos, de la mano todo esto. Repito, tienen hasta el domingo, ¿verdad? Hasta las 12 de la noche para que depositen el primer taller. Ahora quiero ver, voy a enseñarles el nuevo taller que le mandé, que deposita forma. Inclusive ya está colocado también el repositorio por si alguien ya pues termina mañana o el sábado, pues lo puede depositar sin ningún problema, para que puedan tener esa opción. ¿Preguntas? Quiero ver. Colocado, espero que lo vean, está en Word, ¿verdad? Aquí está la primera parte que ustedes ya están trabajando. Otra vez se trabó. Es que no puedo tener muchos archivos abiertos, pero ni modo. Y por aquí viene la segunda parte. Es decir, el ejercicio del primer taller van a terminar hasta una remesa que se hizo al banco. La segunda parte, si ven, el correlativo sigue siendo pues lo que prosigue, ¿verdad? Con una fecha posterior y ahí vamos trabajando de esa manera. Con esta que acabo de señalar, entiendo que todos ven Word, ¿verdad? Con esto que acabo de sombrear acá, que es un préstamo, recordemos que los préstamos se adquieren y se provisionan. Si yo estoy dando información del 11% a 5 años, es lo que yo voy a utilizar primero. Si son para ¿cuántos? 5 años, significa que yo debo de separar el préstamo a corto plazo y a largo plazo. Ya me explico. El corto plazo es, si lo estoy haciendo a junio, yo voy a calcular que la primera cuota que voy a cancelar va a ser en ¿cómo se llama? En julio, perdón, en julio. Y de julio voy a calcular lo que tengo que pagar de capital, ojo, de capital de julio hasta diciembre. ¿Qué significa pagar de capital? Significa que yo tengo que diseñar una tabla de amortización, que ya ustedes tienen que prepararla. La tabla de amortización de acuerdo a la cuota que se tiene que cancelar. Aquí está la tabla de la cuota que hay que cancelar, 652.27. Entonces, lo que me corresponde pagar de capital, yo lo voy a poner como préstamos a corto plazo. Y la diferencia lo voy a dejar a largo plazo. Eso no me importa la cantidad, solamente lo voy a restar. Es decir, que de los 30.000 que yo me van a prestar, porque yo voy a pagar 30.000, pero más intereses y no sé qué otros gastos que me cobren. Pero lo que quiero decir es que me van a prestar 30.000 para capital de trabajo y yo voy a pagar 30.000. Entonces, lo que me corresponde pagar de capital es lo que yo voy a poner en corto plazo y la diferencia pues se queda en el largo punto. Luego, en el siguiente mes yo voy a utilizar este porcentaje para discriminar los 152 entre intereses y abono a capital. Voy a utilizar la fórmula del PIN, ¿verdad? Es decir, de la tasa de interés normal, en donde yo voy a determinar lo que tengo que pagar de intereses de acuerdo al tiempo que ha transcurrido. Si yo recibí el 3 de junio el préstamo, la cuota yo la voy a cancelar el 3 de julio. Entonces yo voy a sumar del 4 al 3 de julio cuántos días son y eso es lo que voy a calcular. Voy a tratar de mandarles lo que corresponde a esta fórmula del PIN, quienes no lo puedan utilizar, para que puedan desarrollar un ejercicio. Yo no sé, yo sé que no lo van a ver ahorita, pero quiero ver si en esta parte yo había diseñado
un cálculo. No, no lo tengo. Voy a tratar de hacerles un ejercicio sobre ese préstamo. Me salí de Word. Estoy otra vez en la presentación general. Me explico, o sea, sí tienen que ir teniendo cuidado en ir haciendo lo que el enunciado dice. Si hay duda en la interpretación, por favor, pregunten, ¿verdad? Yo les voy a explicar, porque a veces tal vez he redactado algo y está confuso en la redacción y para explicarles, ¿verdad? Lo que en la ley se conoce como la interpretación auténtica. Ustedes van a hablar de esa palabra, ¿verdad? En la Constitución, cuando en la Constitución hay algo escrito de manera ambigua, los abogados piden a la constituyente, al poder, ¿cómo se llama? Al tribunal, a la Corte Suprema de Justicia, perdón, se le pide una interpretación auténtica sobre lo que está redactado en un artículo. Pues lo mismo, ¿verdad? Haremos nosotros una interpretación auténtica si hay duda en lo que se está leyendo del enunciado. Así que, por favor, preguntas. Yo sé que en el camino pues, van a seguir, sí, a seguir surgiendo y reinsisto, ¿verdad? Disciplínense y traten de ir elaborando partidas diarias para que me vayan haciendo las preguntas de alguna duda que vayan teniendo. Y al final pues no van a tener esa acumulación que me mencionaron porque sé que tienen otros trabajos y no vayan a sentirse tan abrumados. Pero es necesario hacer esto. Para mí es necesario, y más ahora que estamos tratando a distancia este tipo de talleres que deben de ser presenciales. Presencialmente se asimila mejor, pero ahorita básicamente están casi en un 80% ustedes solos y yo pues desde mi casa queriéndolos asistir y en lo que puedo pues lo voy a seguir haciendo. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bien, si no hay preguntas, pues hasta acá sería, ¿verdad? Y nos vemos el otro jueves. Voy a traer otra temática. Voy a tratar de explicar esa tabla de amortización, cómo se calcula el PIN. Bueno, les voy a mandar mejor antes porque ya van a empezar a trabajar en eso. Les voy a mandar un ejemplo del uso del PIN para que puedan determinar la tabla de amortización, porque se utiliza también eso para la tabla de amortización y luego para hacer los cálculos reales. Ahí donde se determina el valor ser, el deber ser. La tabla de amortización es el deber ser y el cálculo real es el comparativo que se hace para poder hacer los ajustes necesarios. Eso en bancaria lo van a ver los que van para contabilidad. Bien, entonces si no hay pregunta, pues muchas gracias, ¿verdad? Por esta otra vez por su atención y bueno, les deseo buenas noches a todos y se van despidiendo como normalmente lo han hecho. ¿Todo bien? Voy a desconectar la grabación. Ok, buenas noches a todos.
Lick, yo solo quiero hacer una consulta. Dígame. En base al literal 6, no logro comprender cuando dice el ejercicio que la distribución de los gastos se va a hacer en términos proporcionales a la compra. ¿A qué se Sí, es refiere con eso? lo que acabo de explicar. Es lo que expliqué de los $250. Ah, de las unidades, o sea, así como estaba distribuido en el ejercicio que usted puso en Excel. Usted lo puede hacer por unidades o lo puede hacer por valores, ¿verdad? Eso ya es criterio de cada quien. Lo que sí es importante es que hay que prorratear los gastos, ¿verdad? Porque no se compraron por igual. Si hubieran comprado por igual, entonces no hay problema. Tal vez sí hubiera problema, perdón, ahí sí, sí, tal vez puede haber problema si los precios son diferentes, es más alto,